Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pillotti Garzón, del grado 9-5, y hoy les voy a exponer mi nivelación de sociales. Le voy a poner el primer tema, que es América Latina en la primera mitad del siglo XX. Luego del proceso de modernización, desarrollo durante la primera mitad del siglo XX, América Latina a partir de 1950 vivió un periodo de profundas transformaciones sociales y culturales, las que se reflejaron en aspectos como la música o la moda, y también en la aspiraciones de las personas, quienes se movilizaron masivamente en búsqueda de nuevas perspectivas. Sin embargo, este proceso no estuvo libre de momentos de tensión, los cuales llegaron incluso a la intervención de gobiernos autoritarios en el contexto de la Guerra Fría y la polarización ideológica que significó en América Latina. Se recogieron las ideas y apoyos de uno y otro bloque político. Conformación de una economía dependiente. América Latina consolidó un modelo económico de desarrollo hacia afuera, basada en la exportación de materiales primos y la importación de productos manufacturales. Argentina se destacó por la producción y exportación de lana, trigo y especialmente carne. Brasil se hizo famoso por su producción de café. Chile por el cobre. Centroamérica exportó café y plátanos. Y Perú, plata y azúcar. Colombia se orientó hacia la exportación de tabaco, quina, algodón, añil y posteriormente café. O sea, exportaron agricultura a otros lugares. A lo largo del siglo XX, los países de América Latina iniciaron un proceso de transformación política, sociales y económicas, que permitieron, por ejemplo, que en la actualidad la democracia sea la misma de gobierno que predomina en los países de la región. Ahora vamos a ver un pequeño video para informarnos un poquito más. El fin del siglo XIX largo, el corto siglo XX y las bases del mundo actual. La primera mitad del siglo XX. El colapso del liberalismo, totalitarismo, guerra y crisis en el mundo contemporáneo. Si hubieras crecido durante los primeros 50 años del siglo, hubieras visto caer los imperios turco-otomano, alemán, austrohúngaro y ruso. Hubieras pasado por 2 guerras mundiales que sumaron más de 70 millones de muertes. El colapso total de la economía liberal, conocido como la Gran Depresión, el fin del poderío de Inglaterra como la primera potencia mundial y el ascenso de los Estados Unidos como el líder global. ¿Sabías que es la primera potencia mundial solo hace unos 100 años? Todo esto se suma a un ambiente de pérdida de libertades en donde se pone en práctica maneras totalitarias de organizar la sociedad. ¿Te parece raro? Esta fotografía tiene 102 años, es de una familia americana, protegiéndose de la gripe española que mató más de 50 millones de personas en 1918. ¿Viste que tienen mascarillas? En un mundo donde existían tantas incertidumbres, la población tenía muchas dudas. Surgieron respuestas totalitarias que lograron llegar al poder en Europa. Las hay de diversa naturaleza, de izquierda y de derecha, fascistas, nazistas, estalinistas, nacionalistas, porque el totalitarismo es una forma de ejercer el poder donde la ideología de sus regímenes políticos hace que la libertad sea seriamente restringida y el Estado tenga en sus manos todos los poderes, sin divisiones ni restricciones, es decir, ocupa todos los espacios de la vida, incluso aquellos de la vida privada de sus ciudadanos. Los totalitarismos de tipo fascista surgen básicamente por
Los efectos de la Primera Guerra Mundial, los temores al fascismo y a la revolución social, la inestabilidad política, la tolerancia de los gobiernos, el apoyo de los grupos conservadores y por el ejército. En ellos principalmente encontramos al nazismo alemán, con la figura de Adolf Hitler, que logró poner en jaque a todo el mundo occidental a través de su política militar expansionista, que buscaba instalar a la raza aria como la organizadora de un sistema jerárquico mundial. Y el fascismo italiano, que si bien no contó con la fuerza militar del primero, tuvo una importante influencia política en todo el mundo. Por otra parte, el régimen de Stalin, que también se considera de carácter totalitario debido a la restricción de las libertades y crímenes que se le atribuyen, es un movimiento político muy distinto, ya que representa al comunismo internacional, que fue enemigo del fascismo y que peleó junto a los aliados en la guerra, en lo que fue el momento clave del siglo XX, la unión de las democracias occidentales con el comunismo soviético para derrotar a los fascistas. Este suceso único durante el siglo XX permitió resolver la Segunda Guerra Mundial. Ahora continuamos con nuestra recuperación. La aparición y el aumento de clases medias. Surgieron profesionales, comerciantes y pequeños empresarios que participaban de la economía, pero no poseían los recursos ni la posición política de las clases altas. Generalmente se establecían en las ciudades, gozaban de una buena educación y buscaban un lugar de reconocimiento dentro de la sociedad. O sea, eran los que estudiaban humildemente, humildemente. Sindicatos del siglo XX. En el siglo XX los sindicatos tendieron a dividirse internacionalmente entre tres grandes corrientes mundiales: las comunistas, organizadas en la Federación Sindical Mundial, FSM, los socialdemócratas, organizados en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, COSL, una comunidad de empleados que fueron ellos que defienden los derechos, que defienden los derechos de los trabajadores. El populismo. A medida que progresaba la industrialización, la clase obrera también se hizo más fuerte y su apoyo se convirtió en un elemento crucial para la expansión industrial. En este contexto surgió un fenómeno conocido como populismo, que designaba a los movimientos políticos que buscaban el apoyo de las clases populares, o sea, del pueblo, de todo el pueblo. El populismo llegó al poder gracias a las alianzas de carácter multiclasista, que mezclaban los intereses tanto de empresarios como de trabajadores, o sea, de todas las clases. La Revolución Mexicana. De 1876 a 1911, periodo conocido como la Porfiriato, México fue gobernado por el general Porfirio Díaz, quien empezó una repartición de tierras en manos de grandes terratenientes, pero terminó haciendo considerables concesiones
a inversionistas extranjeros para el desarrollo de la infraestructura nacional. Aunque se produjo un crecimiento económico, sus beneficios no se repartieron equitativamente. Las élites terratenientes fueron las más favorecidas. Los secretos sectores medios exclusivos de la participación política y económica. Y la inmensa mayoría campesina continuó sumida en la pobreza, o sea, siguieron cultivando y haciendo sus cultivos, sus cosas, y siguieron siendo pobres. Mientras que los otros iban subiendo y subiendo y subiendo de nivel. Vamos a ver otro pequeño video. Control más clic. Qué pena, pero mi mamá no sabe qué hacer esto. This is Jules, VP of the Ketchup Company, about to use Grammarly to handle a PR issue. La Revolución Mexicana inició por el descontento de la gente y su situación socioeconómica. Veamos mejor qué pasó. Profesor, Santiago y yo hablamos de la Revolución Mexicana y queremos saber cuáles fueron las causas que la originaron. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas, no había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías. Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos, y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución, pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar una lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones, Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado. En 1913 fue Carranza quien ocupó el poder, pero tuvo de inmediato problemas con Villa y Zapata, quienes lo desconocieron y... La Revolución
mexicana se hizo fue porque la gente rica lo que hacía era que se hacía más rica, más rica y más rica, mientras la gente pobre lo que hacía era seguir y seguir y bajar más la pobreza, hasta llegar casi a tener nada. Entonces lo que pasó fue que en vez de la gente pobre bajar y bajar y bajar, tenían como que ir subiendo poquito, ir subiendo para también poder ir mejorando, no estar siempre en el mismo nivel y más abajo. Y no se podía ir contra el gobierno no podía ir contra el pueblo. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político y ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética URSS. Entre 1947 y 1991, este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno aliado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo. Y la Guerra Fría entre capitalismo y comunismo. Vamos a ver otro pequeño video. Mi amigo, ya deja de usar esos navegadores feos que lo único que hacen es ralentizar tu tostadora. Mejor usa La Guerra Fría fue un conflicto que dividió al mundo y enfrentó dos modelos diferentes, el capitalismo y el comunismo. Mira. Profesora, ¿qué significa Guerra Fría? Es el nombre que recibió el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que se extendió hasta 1989. Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro quedaron como las dos superpotencias mundiales de aquel entonces. Pero las diferencias que había entre ellas parecían irreconciliables e hicieron tener un enfrentamiento de proporciones inimaginables. El mundo se hizo bipolar. En realidad no se trató de un conflicto armado, sino de una competencia por lograr el predominio mundial. ¿Y cuáles fueron esas diferencias? Desde el punto de vista ideológico, se enfrentaron dos modelos antagónicos, el capitalismo y el comunismo, cada uno con propuestas sociales, políticas y económicas muy distintas. Además, políticamente, las dos superpotencias buscaron incrementar su influencia sobre terceros países, sobre todo entre los menos desarrollados. El surgimiento de la OTAN y del Pacto de Varsovia es clave en este periodo porque los conflictos entre estas alianzas militares hicieron peligrar la paz mundial en varias oportunidades. ¿Esta era una nueva guerra? Sí, se habla de la Tercera Guerra Mundial, pero casualmente esa guerra nunca se produjo y por eso el periodo se llama Guerra Fría. Fue un tiempo cargado de tensiones y conflictos y en el que las dos superpotencias probaban sus nuevos armamentos a través de guerras que promovían en otros países. ¿En qué piensas, Lu? En que como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a la paz mundial. ¿Qué tienes en mente? Es que no me gustaría que se repitan hechos como los que estuvimos estudiando con Santiago, como la Guerra Fría que ya terminó. Es interesante que podamos conocer la historia porque esto nos permite entender muchas de las cosas que pasan hoy en el mundo. Me parece que lo mejor es estar bien informados y ayudar a que otros también puedan entender estos hechos históricos. Vamos a hacer una exposición. La Guerra Fría fue casi como la Segunda Guerra Mundial. Revolución Cubana, 1952 a 1959. ¿Qué fue la Revolución Cubana? La Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política contemporánea de América Latina y la Caribe. Consistió en la sublevación contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1953 por parte de un movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro. La Revolución Cubana fue exitosa en derrocar el gobierno pro norteamericano de Batista
instaurar uno nuevo bajo permisos democráticos, bajo influencias de la Unión Soviética, rápidamente viró hacia el comunismo. Constituyó un símbolo latinoamericano de la lucha antiimperialista y de la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Ocurrió en un contexto internacional complejo y bipolar, como era el de la Guerra Fría. Cuba es como el gobierno de Cuba en la actualidad sigue siendo gobernada por la familia de Fidel Castro. Vamos a ver otro pequeño video Historia, de la primer grado, Revolución Cubana. bloque 3, 18. Noción que en el café planeaban una revolución. Fascinado por este encuentro, se aprendió un discurso de Castro y siempre que contaba la anécdota, lo recitaba. Había una vez, una mañana la Este fue el discurso de autodefensa que Fidel Castro escribió en 1953, cuando lo apresaron. En él narra lo sucedido un año antes, cuando Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba, eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba, en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros, por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales. El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60,
el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial. El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Además, la Agencia Central de Inteligencia organizó en 1961 una invasión a la isla, encabezada por exiliados cubanos. El desembarco en la playa Girón de la Bahía de Cochinos fue un fracaso. El gobierno de Cuba se declaró abiertamente comunista y estableció una alianza con la Unión Soviética. Esto provocó una gran tensión que llegó a su límite en 1962 con la crisis de los misiles. En lo que concierne a la relación entre México y Cuba, en un inicio el gobierno mexicano aplaudió el triunfo de la Revolución Cubana. Se habló de las similitudes entre las revoluciones mexicana y la cubana. Sin embargo, en cuanto Fidel Castro estableció el primer gobierno comunista en América Latina, México se apresuró a tomar distancia y en 1962 fijó su postura ante la OEA, en la que defendía el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, pero rechazaba la adopción de un régimen que no cumplía con las características de una democracia. A partir de entonces, la relación con Cuba no sanaría, mientras que su... O sea, también ahorita lo mismo que lo que le estaba pasando a Cuba, le está pasando lo mismo a Venezuela. Las dictaduras de Cono Sur. Países involucrados: Brasil en 1964 a 1985, Paraguay en 1954 a 1989, Uruguay de 1973 a 1985, Argentina 1976 a 1983, Chile. Características de las dictaduras en Cono Sur y Centroamérica. Los opositores fueron reprimidos con violencia, se adaptaron las políticas económicas liberales, la dictadura controlaba todos los poderes, inclusive el judicial. Se clausuraron los congresos y se prohibieron las elecciones. Hubo detenidos, torturas y desaparecidos. No había participación política. Consecuencias de las dictaduras. En Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, la represión contra grupos de la izquierda fue violenta. En estos países se violaron los derechos humanos, hubieron exiliados, detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados por regímenes dictadores. El desarrollismo en Latinoamérica. El desarrollismo en América Latina. El desarrollismo considerado un estado en el cual una coalición de la clase política se enfrentó al desarrollo económico y tiene en su núcleo a la burguesía industrial, donde fue el desarrollo económico en América Latina. América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Deuda extrema en América Latina. En los años 1960 y 1970, muchos países latinoamericanos, especialmente Brasil, Argentina y México, fueron préstamos que pidieron los países Brasil, Argentina y México y quedaron endeudados con Estados Unidos.
con Estados Unidos y las grandes potencias. El neoliberalismo es un modelo económico que tiene como principal objetivo disminuir el papel del Estado en los asuntos comerciales, por ende criticaba la intervencia estatal. Sin embargo, tiene otros principios: propiedad privada y libre mercado. El regreso de la democracia a Latinoamérica. El regreso de la democracia a Latinoamérica fue el resultado de la enorme presión popular que reclamaba la garantía de los derechos civiles a los gobiernos militares, a pesar de la violencia reprimenda donde los ciudadanos querían ser libres y no querían más comunismo y volver a votar. La década de Fujimori, segundo gobierno, de 1995 al 2005. El censo sobrevivido de Albert Fujimori, un ingeniero agrónomo matemático, fue un fenómeno político de Perú en 1990, el que hasta entonces era desconocido en las esferas de la política. Logró derrotar línea del tiempo Hugo Rafael Chávez, el presidente de Venezuela. En 1999, el 2 de febrero de 1999, se posicionaba y convocaba a una asamblea constituyente que bautizaba el país como República Bolivariana de Venezuela. En el año 2000, el 2 de diciembre de 2000, el estatal petrolera PDVSA inició una huelga que buscaba sacarlo de la presidencia, pero tras 2 meses fracasó. Hugo Chávez también sufrió por un golpe de Estado. Se posicionó por un golpe de Estado, como lo que ocurrió en Cuba. En 1992, el teniente coronel Hugo Chávez, Rafael Chávez Frías, vio cómo se frustraba el intento de golpe de Estado que liberaba en contra del presidente Carlos Andrés Pérez, después de pagar condena. 6 años más tarde, en 1998, fue elegido presidente de Venezuela. Entre sus primeras medidas se encuentran la reforma de la Constitución Nacional y transformación en materia agraria y de hidrocarburos. Vamos a ver un pequeño video, lo voy a poner. Ellos están también en el comunismo y ahorita ven como Cuba, y ahorita están en la pobreza, ha decaído mucho, está económicamente. Ya se perdió la democracia, hay mucha corrupción, y el que sufre serían los que viven allá, el pueblo. Parece difícil, complicado, casi imposible de creer, Dabas.
En este canal os hemos hablado mucho de lo que está pasando, todo tal crisis económica, la falta de alimentos y medicinas y una inseguridad galopante. Algo que lógicamente ha provocado que millones de venezolanos se hayan marchado en busca de una vida mejor. Venezuela atraviesa ni más ni menos que una enorme crisis humanitaria. Sin embargo, esperad un momento porque esto no siempre fue así. Como os he dicho, hubo una época hace no tanto tiempo en la que Venezuela era un país próspero, un país al que muchas personas emigraban en busca de oportunidades. ¿Queréis conocer mejor esta otra historia? Pues atentos. La Venezuela próspera. Planeta. Hablamos de más de 300.000 millones de barriles de petróleo. Venezuela tiene más petróleo que toda Rusia o Arabia Saudita. Y no solo petróleo, también otros muchísimos recursos naturales. Venezuela como el Puma Rodríguez. Pues bien, el caso es que hubo un tiempo donde los venezolanos sí que supieron sacar partido. En el video Venezuela ahí es muy rico, muy próspero, pero la expropiación lo dejó en la nada, lo dejó pobre, mucha corrupción y lo que Partido están pagando a ahorita toda esta sería todo el inmensa pueblo. fortuna. Me estoy refiriendo a la década de los 70. Muchas gracias por atenderme y chao.